Bueno, hola a todos. Hoy tenemos esta charla con algunos de los expositores de esta muestra llamada Arrugas Gravitacionales, una muestra digamos compuesta por varios artistas egresados de la Universidad de los Andes, de la maestría de Artes Plásticas, Electrónicas y del Tiempo. Tenemos, bueno, mi nombre es Carlos Bonil, hago parte, digamos, del equipo curatorial de la muestra, y voy a presentarlos como para que vayamos pues, conociendo como los diferentes personajes que estamos aquí. Valentina Ruiz, Erika Montoya, Susana Restrepo, William Contreras, que es nuestro digamos invitado del día de hoy, con un invitado sorpresa que acaba de estar, Julián García, Melissa Pareja, Andrés Frix Bustamante, Bianca Salvo y María Isabel Vargas. Digamos que yo voy a sacar también unas notas que traje, bueno, no sé, que hice esta madrugada a las 4 de la mañana, pensando un poco como en cómo digamos que se hizo un poco la curaduría. La selección, pues digamos, se hizo como entre Valentina y Carmen Gil. No sé si tú quieras comentarnos algo sobre eso. Pues digamos que con Carmen, que también hace parte del equipo curatorial, que pues se disculpa por no venir, que está enferma. Con Carmen estábamos pensando, bueno, cómo pasamos todos estos planos que coexistieron mucho en gran formato en la mayoría al momento expositivo de las muestras de grado, cómo pasa estos planos en otros formatos, ¿no? Cómo se hace la selección de ciertas piezas sin que pueden existir también solas, sino siendo parte solamente de la gran instalación de la cual convivieron. Entonces con Carmen entramos un poco en el ejercicio de hacer la selección de artistas de varias generaciones, incluso Sonia, que tampoco pudo venir, que aún no se ha graduado, que aún sigue siendo la estudiante activa dentro de la maestría, Sonia Rojas, y hacemos un compilado de piezas que, si bien hacen parte de algunas de la muestra de grado, otras son los momentos prototipo antes, ¿no? Está ese antes de, como ocurre con las piezas de Melissa, que los nidos de Melissa son los prototipos, los primeros patos de Nicolás, ¿no? Antes de hacer toda una gran composición, que develan ese detrás de cámaras que ocurrió durante esa labor como investigativa y explorativa a nivel plástico, y cómo estas piezas empiezan a convivir nuevamente en unos formatos un poco más pequeños, dentro del cubo blanco, porque muchos también se salen increíblemente, lo cual también es increíble. Y empezamos a hacer la selección de estas piezas como que las lleva a convivir juntas, más allá de que seamos o no parte de un compañerismo, de un gran grupo, sino que también cómo empiezan a generarse unos diálogos a través de estas investigaciones a nivel formal y a nivel plástico. Entonces hicimos la selección un poco con Carmen pensando en cuáles eran las piezas que más develaban ese eje central de cada artista que hizo parte de la investigación, y las empezamos como a relacionar en el espacio, y bueno, y empezamos como a dialogar con Carlos de cómo todo esto se vuelve una gran ruptura gravitacional, y en el espacio también, que allí hay un hemisferio, acá está el otro hemisferio, son como partes opuestas, negativas, que se interpelan un poco. Entonces eso
pensábamos un poco con la selección, ¿no? Okay. Sí, yo entré un poco tarde en ese proceso y de repente, pues digamos, no sé si se me asignó o digamos, se me encomendó la tarea de crear como un texto curatorial que relacionara un poco los diferentes trabajos. Digamos que yo fui bastante, pues, digamos, no sé, como intuitivo al respecto. Utilicé como concepto esto de las arrugas gravitacionales, que fue una idea que salió de un comercial de una crema antiarrugas, un poco pensando en que pues en el asunto de la gravedad, ¿no? Quería hacer como algo que relacionara, digamos, o encontrar un tema que relacionara todos los asuntos, digamos, de cada una de las piezas, y pues claro, a todos nos compete, digamos, esta cuestión de la gravedad. Pienso yo que una estrategia del arte es de alguna manera este pesimismo positivo, algo que nos hace preguntar, digamos, nos hace pensar, digamos, acerca de cosas negativas que ocurren, digamos, en nuestras vidas, ¿no? Y por eso, digamos, que el texto tiene como esa onda de, pensaría yo, pesimismo positivo, un poco pensando, claro, en los poetas malditos, ¿no? En Baudelaire. Yo he encontrado una manera de escribir, de hecho estuve también escribiendo el texto para la muestra que acaba de pasar de Mappet, con un formato muy similar, sin embargo, pues con otra temática. Lo que vi acá es que a todos de alguna manera había como un asunto con la gravedad, ¿no? Como metáfora de esta decadencia, de esta degradación, incluso de la muerte, ¿no? Como este estado en el que estamos todo el tiempo yendo como hacia una muerte inminente, ¿no? Es algo que nos acompaña toda la vida. Los cuerpos caen por su propio peso, y digamos que las obras tenían como una relación, pues para mí, tenían una relación con ese asunto. Todos tenían como, hay cuerpos celestes, hay patos casados, hay incluso un medio hemisferio de la Tierra, digamos, hueco, ¿no? Entonces es como un planeta sin gravedad, ¿no? Sin ese core. Pensé, digamos, cómo relacionar como todas estas imágenes, digamos, que van apareciendo aquí, que hablan mucho también de procesos naturales, ¿no? Procesos, digamos, de degradación. Yo pensaría que también las arrugas gravitacionales, digamos, aluden a algo como topográfico, ¿no? Tiene algo, es decir, uno podría pensar que los sistemas montañosos son como arrugas gravitacionales, ¿no? Algo que sucede por acción de la gravedad. Y esta estrategia del arte que quiero, pues, como señalar aquí, ese pesimismo positivo, son, digamos que, como yo lo entiendo, son unas bajas expectativas de vida y en general unas bajas expectativas que realmente son motivación, ¿no? Motivación para hacer cosas, para seguir existiendo, para seguir vivos, y pues es un proceso, digamos, natural, ¿sí? Preguntarnos por nuestra existencia y por cómo nosotros, digamos, logramos sobrevivir a pesar de todo, ¿no? Eso sería como
el planteamiento, digamos, desde el texto. Pero entonces ahora, pues la idea es como que vamos como hablando, digamos, los diferentes artistas, y si el invitado quiere de repente quitarse el tapabocas y hablar, puede hacerlo. Bueno. Entonces, pues nada, no sé si alguien quiere como comenzar, de pronto tú puedes hablar un poco de tu pieza o no sé. Ok, bueno, digamos que un poco lo que menciona Carlos es interesante porque en algún momento pensábamos cómo el factor electromagnético compone cada pieza, ya sea desde no esté presente, está inmersa la energía ahí, ¿no? O estuvo, desde la fabricación de los patos de Nicolás, los nidos de Melissa que tienen esta estática visual, realmente electromagnética, el sonido, el video, desde la imagen analógica, pensar el movimiento, como lo hace Andrés, que es donde me parece muy increíble, cómo cada uno lo va interpretando. María Isabel lo vuelve pictórico, ¿no? Pero está pensado desde este plano meramente digital, no digital, lo pienso así en cierta medida. Entonces, en el caso de mi pieza, que es esta de aquí, hizo parte de la composición entera de la instalación de muestra de grado, y pensaba mucho como sobre el duelo de la imagen digital, del duelo de la memoria data que se pierde, que no hay rescate, que guardamos un luto con las máquinas, al guardarlas con una esperanza de que vuelvan a ser las mismas, a tener su mismo funcionamiento, a recuperar la información contenida allí, que no tiene a veces un rescate, ¿no? Un rescate. Entonces este fue como mi primer computador que guardé siempre y no le hice el backup, ¿no? Perdí las imágenes de mi mamá. Que ya ¿Pero antes de quemarlo? O sea, nunca tuvo backup porque era también ese sentido como cuando en lo analógico rompíamos las imágenes, ¿no? La imagen sí se iba, si no poseíamos el negativo, acá desaparece la información, ¿no? Desaparece el códex que compone todas estas imágenes de los archivos, ¿no? Entonces es dejar ir también la información, y la máquina es quien transmuta y el fuego es quien la consume, como una cremación, que es la cremación de un computador. Entonces queda como, pasa al segundo plano en materia, pasa al plano del dibujo, ¿no? Queda su huella nuevamente y se recompone. Ahí sigue metido el disco duro quemado, que de hecho a nivel física en el video fue lo que más se demoró quemándose. En todo, a nivel matérico, lo que más se demoró consumiéndose en el costado derecho es donde está el sistema de informativo pesado de la RAM del computador. Entonces entra como el duelo de la máquina, ¿no? El duelo hacia lo que me estoy relacionando, hacia el dispositivo, y ese coleccionismo de ese cajón reservado que está para los dispositivos en su momento, para que vuelvan a renacer, y esa es como la esperanza que generamos ante los dispositivos. Entonces, digamos que en el equipo empieza como a quemarse, ¿no? Queda súper delicado, él se quema con fragmentos de pólvora. Fue una coincidencia que donde lo fui a quemar me encontrara como el desecho de animales de donde botaban como del matadero. Entonces los puse ahí, entonces se consumía junto con la carne que se estaba consumiendo por las hormigas, se consume este nivel orgánico y este nivel digital, esa emocionalidad que le damos a la máquina, porque estás acá y no allá, y estás acá lo digital, ¿no? Entonces, porque tenías más aprehensión con la máquina que con cualquiera de esos claro, animales. exacto, y la esperanza empieza a surgir y a transmutar ya no hacia el papel como ocurría con las fotografías, y a recordar a través de las manos, sino meramente
nuevamente con las manos, pero ambas, no una necesariamente, sino meramente con lo visual. Ya no huele, entonces aquí adquiere olor, huele a quemado, la pólvora está ahí. Retoma un poco los aspectos del análogo de una manera muy extraña, ¿no? El blanco y negro. Se vuelve físico de nuevo, exacto, la sensación. Exacto, se consume y vuelve a ser físico esa imagen que ya no tiene un rescate. Entonces es un poco lo que abarca un poco la pieza. Okay. Claro, la idea no era como que se quemara al final todo. La idea era que se quemara hasta donde él quisiera, ¿no? Hasta donde se pusiera un poco, ¿sí? Se estaba quemando todo porque yo pude, lo único que evité un poco, digamos que sí fue controlado, fue retirar la pila por el ambiente en donde se encontraba, porque pues puede explotar de una manera con la pólvora, un poco peligrosa. Pero él no se quiso consumir más. De hecho hay 2 instantes en el video donde se vuelve a hacer un segundo como quema y él resiste y se va apagando y queda como la carcasa quemada, digamos, ya no se puede cerrar ni nada, queda como muy frágil también. Pienso yo que precisamente en tu pieza, en tu pintura también hay una cosa entre lo digital y lo analógico, ¿no? Hay un asunto ahí, ¿no? No sé si quieras como comentarnos algo al respecto. ¿Tú cómo comenzaste a escoger estas imágenes de los marcianitos, ¿no? ¿Cómo fue que tú llegaste a los Space Invaders? Sí, pues como con esta mezcla. Yo en el texto me lo imagino como un momento detenido de ese juego, ¿no? Es un momento detenido de ese juego en donde los marcianos están bajando. Yo recuerdo que cada vez bajaban más rápido, ¿no? Sí, y entonces sí, exacto. Entonces no sé si quieras como comentarnos algo al respecto. Esa pintura no hace parte de lo que se mostró en mi tesis, sino que fue posterior, porque a mí me gustó mucho lo que descubrí a nivel técnico y como conceptual, y seguí indagándolo un poco después, y esa es como posterior. Y lo que pasa es que como que yo sí estaba desde antes, por ejemplo, pintaba pasajes de Mario Bros, y sí, como que no pinté ese videojuego sino otros, pero sí me interesaba mucho como esa relación con el paisaje digital, como la idea de la pintura como una disciplina como con muchos años, y lo que está pasando ahorita, como toda esa tradición también se enfrenta como con la imagen digital que nos atraviesa ahorita. Y por ejemplo en el paisaje, que es como un género tan tradicional en la pintura, y como toda esa idea de la contemplación, pues como nosotros, o como uno, o como yo percibía, por ejemplo, la vivencia del paisaje, pues habiendo vivido tanto en un paisaje virtual, o sea, en el que yo lo que me di cuenta es que me gustaba jugar eso para estar ahí adentro, más que para salvar a la princesa y eso. Entonces como que de ahí empezó a venir todo, pero también por otro lado había como un montón de procesos como corporales, gestuales, matéricos con la pintura, que me parecía que eran como irreemplazables, y como que ahí había una potencia y una fuerza, pues que de hecho un montón de gente en la pintura lo ha llevado al límite, y como de hecho es como el inicio también como de esa relación entre la pintura y el performance, cuando se dieron cuenta que lo que pasaba en la pintura era como un enfrentamiento entre 2 cuerpos. Entonces ese punto a mí como que me llama mucho también, pero digamos que inicialmente no tiene tampoco mucho que ver con esa otra experiencia. Entonces la idea era, o sea, poco a poco se fue generando, como configurando ese juego entre lo azaroso occidental que pasaba con el gesto y la materia, que después yo lo digitalizaba y le metía, por ejemplo, emojis. En realidad ese no vino del juego, sino más bien de los emojis de Marcelito, okay, pero sí. esos emojis igual vienen del juego. Claro. Sí. Y sí, como que toda esa expresividad igual como que también manejamos a través de esos códigos visuales, un poco como en diálogo azaroso con esa expresividad del gesto pictórico. Entonces ahí eso es como ese juego, están esas 2 cosas, y más o menos son esos 2 mundos.
Y hablando de esta cuestión de lo digital, como yo pienso que también hay una relación en este caso también con lo de Andrés, ¿no? Que hay algo muy extraño en lo de Andrés, y es que primero utilizas unos materiales que son desechados, ¿no? Pero que vienen de esa misma, que viene de las máquinas, viene también pues, digamos, de las pantallas, ¿no? Y tiene esa cuestión de que casi que parece digital lo que estamos viendo, pero es un fenómeno físico. No sé si... Sí, pues sí, está como en onda lo que comentabas bastante. Pues yo siempre como que en todas mis piezas, bien sea los fanzines o bueno, los cines experimentales que están ahí, o cualquier pieza, las instalaciones o las pinturas, siempre como que me voy por el lado como el bricolaje, como esa idea de juntar ciertos materiales y ciertas... Pero me gusta ese estado precario un poco, entre comillas, de la pieza en sí mismo como materia, pero también desde el contexto en el que ella está, el televisor o la pieza ahí. Estas dos piezas son de dos instalaciones que juntamos aquí, que sugirió Valentina, sí. Y me pareció interesante el diálogo, porque generalmente también estoy como, bueno, todas las piezas salen de un texto que he venido escribiendo hace un montón, que nunca termino, que es eterno y que tiene varias etapas, y es Conversaciones malévolas de dos moscos en leche. Y es básicamente eso, todas sus piezas siempre están dialogando entre ese lado que puede funcionar y el otro que está ahí como de sospecha o generando como tensión con los, generalmente hay unos personajes muy cercanos a la narrativa gráfica, tal vez. Al cómic, ¿no? Al cómic, sí, que hice en algún momento, pero pues ya no, entonces más como el lenguaje del cine, bueno, hay varias cosas ahí como que en juego, pero siempre está esa idea de sí, como del material conquistado que propone como una ilusión o como, sí, como un simulacro de ciertos mecanismos que están ahí, y las conversaciones todo el tiempo ahí, ¿no? Como que un poco los personajes siempre están en diálogo uno sobre otro, el otro afectando al otro, como una teoría conjuntos ahí en función de eso, ¿no? Siempre también me interesa como el poder de la conversación y las tensiones que están detrás de esa conversación, ¿no? El problema de poder. Entonces, todo eso se junta con esa idea de bricolaje, ¿no? La animación, un poco como la idea de como la anima, como un cuento de quién está atrás también construyendo ese tipo de charlas, conversaciones, pero que son de alguna manera artificiales, ¿no? O sea, pues como que ahí está como presente. Y la primera pieza, pues una pieza vieja, entonces en ese momento era un poco más corporal, fluidos que salían por doquier, pero la otra ya está como más como en esa última etapa que también hizo parte de la tesis. Era una pequeña ahí en torno a una gran instalación donde básicamente eran personajes que estaban en tensiones todo el tiempo. Y ya sí, como va por ese lado, sí, totalmente como el efecto también, como el mecanismo que es muy, muy low-tech total, ¿sí? Y que pretende ser algo que a veces pues, no es, ¿no? Claro, la plástica se vuelve un lenguaje, ¿no? Sí. Y ahorita pienso en Burroughs, ¿no? En la cuestión del lenguaje es un virus, ¿no? Es muy extraño, ¿no? Y ahora pensando también como en las piezas, recordé que, por ejemplo, Julián está en ese plan también de los códigos, ¿no? Aquí yo siempre me pregunto qué estará diciendo a través de ese código. Exacto. ¿Cuál es el mensaje que está emitiendo, ¿no? No sé si nos quiere... Dale. Me parece chévere como la forma como han ido apareciendo algunos términos y uno puede empezar a hilar. Está bueno esto de la gravitación, como para retomarlo un poquito de pronto después. Me gusta mucho que de verdad sí siento esta cosa de vestigio en todas. Como que hay una cosa decadente que en hacerse expresiva está como haciendo cada vez más como evidente el ser un vestigio. Entonces, digamos, yendo a mi pieza, siento que eso es como, por un lado, el vestigio, memoria, / de lo que estuvimos todos en la pandemia, como qué hago para agarrar como y comunicarme con alguien que no sea de una forma planeada, ¿no? Como cómo establezco fenómenos de comunicación
de algún modo, cómo establezco más incluso que fenómenos de comunicación como fenómenos de contacto. Y para responder más concretamente, mi primer plan era transmitir un código muy preciso, que venía también de un texto que yo venía componiendo, que se desprendía de una conversación de hace como 5 años, como con una persona con la que empecé una relación amistosa, afectiva, que eso después se desboronó y terminó en nada. Me parecía muy poderoso, pues era una cosa más intuitiva, como extraer eso de un ámbito tan privado, codificarlo a clave Morse y mandárselo a ni siquiera a alguien, sino como al aire, que puede ser alguien pero que no puede ser nadie, porque pues al final yo creo que las personas que estaban del otro lado de la pantalla nunca lo vieron en ese momento. O sea, son 70 pantallas de cámara de seguridad de un conjunto, pues... Claro, o por lo menos o lo vieron y no lo entendieron. Sí, también, claro, es un código que queda ahí plasmado, pero que no... Como que además en tiempo real, justamente sí, no buscaba la efectividad del mensaje, que me di cuenta de eso después de haber hecho el intento, como que sí leí, digamos que leí la partitura del código Morse en vivo y en directo, y luego viendo el registro, luego incluso durante la acción me di cuenta que no era lo más importante, como que lo más importante estaba en el hecho mismo de hacer el intento. Digamos, por eso el nombre de la pieza, como una botella al mar. Al final yo creo que lo que mantiene vivo al náufrago en la isla no es la concreción de la seguridad de que alguien va a recibir la botella, todo lo contrario, es la esperanza de arrojar algo que de pronto, quizá, algún día, ¿por qué no? Pero igual lo hacen, o sea, no es como que dependa de la seguridad de mandarlo, sino de tener la sola posibilidad. Y creo que ahí sí, como que está señalando, por eso decía, está señalando como ese impulso como caduco en sí mismo, en lo que creo que está como también el señalar la propia caducidad, como el ser un vestigio de... Que eso va a quedar y que va a sobrevivir también. Exactamente, también. Sí, a mí algo que me parece interesante que Julián dice de una botella al mar, y es que uno la navega es en línea, ¿no? Es una botella al mar, pero a la red, ¿no? A la nube, es un mar opuesto, porque él lo que hace, que me acuerdo que me contaste, es que navegaba en la SINSECA, de las cámaras de vigilancia en línea, que todo acceso a todo el mundo, entonces es un mar navegable, pero electromagnéticamente desde la red, ¿no? No me voy con esa idea romántica de perderme realmente en un mar vasto de información, un mar vastísimo de gente que va a ver mi mensaje, ¿no? Y yo también navegué un resto en la pandemia en la INSECAM y a veces uno encuentra cosas así, ¿no? Como hasta qué punto esto está llegando hacia mí y no hacia otros, sino el mensaje es para mí, la imagen es para mí, el destello o el guiño es allí, está navegando, pero y lo que veo es el mensaje, ya no leo el papel de la botella, ya no me lo cojo el mensaje, sino lo veo a través de la pantalla, ¿no? Es el mensaje del ojo de la cámara a la pantalla, como la webcam, pero sin ser la webcam, ¿no? Es lo que tú dices, yo lo pensé en algún momento como de reflexión que quedó en el texto, incluso que reposa en la página, como que lo que da la historia yo lo concreté después como en un texto, que me parecía que la experiencia podía ser literalizable, o sea, como volverlo literatura, y eso fue, digamos, lo que quedó también de la experiencia del performance. Y pensaba mucho que la cámara, en el caso, digamos, del espejito, no era el puerto, para nada era el puerto de ese mar, sino todo lo contrario, era digamos, casi que la entrada al mar o algo más de ese mar electromagnético, y el puerto podía ser la persona que, como tú o como yo, estuvimos navegando en internet, o en este caso, digamos, las personas que hubieran podido estar del otro lado de la pantalla de seguridad, como que hubieran podido ser ese puerto. Sí. Y como que en la conversación, en los cruces, digamos, de lo que pudieran ser esas moscas en el caso de Andrés, es como ellas dos son en sí mismas el puerto, pero todo lo que está sucediendo entre las dos es una configuración gigante, mucho más grande del mar que abarca el encuentro con otras cosas. Y como lo fortuito, además de ese día estuviste en el ese encuentro. Exactamente. Sí, ahí los vestigios, claro, o sea, creo que sí hay algo que relaciona todas las piezas un poco con esta cuestión de los vestigios. Y ahora pienso mucho en la pieza de Erika, por eso, porque es esta cuestión de encontrar un montón de vestigios de algo, casi que de una civilización que ya no existe, encontrarlos y
sacarlos en un futuro, pues digamos, inventado, ¿no? Como creado. Entonces no sé si quieres como comentarnos algo como sobre eso, como el vestigio, cómo fue que tú, yo sé cómo, pero yo sé cómo, pero pues, ellos Yo ayudé a ver. Bueno. yo vi cómo lo encontró. Pero sí, como comentarnos un poco como ese proceso de sacar lo que está en la supuesta memoria que tenemos, que es súper borrosa y dañada, degradada por todos los años que ya tenemos, que hemos pasado, y ya ni siquiera sabemos cuál es el recuerdo verdadero, digamos, de nuestra niñez. O sea, algunas cosas, a veces, pues haciendo esta reflexión para este proyecto, pensaba de esas cosas que me estoy acordando, cuáles pasaron o cuáles vi en televisión, cuáles leí, pues algunas cosas tal vez me las contaron. Entonces mi estrategia fue la fábula para hacer pues todo esto es una parte de la instalación que pues, monté en LIA Laboratorios, y está degradada, y el rosado es el color degradado del rojo. Cuando uno deja mucho tiempo algo rojo al sol, se vuelve rosadito todo. Entonces también estoy hablando también de cómo no solo la memoria se va acabando, se va dañando, sino que también se van dañando todos los objetos que nos están rodeando, algunos pues, desde pequeñitos o algunos pues más recientes en nuestras vidas. También quería hablar en este proyecto sobre la relación con lo no humano, que también pues tengo como una relación hablando de que es pues, lo humano y lo no humano, en este caso como unas criaturas fantásticas, que es la niña amarillo y el tardígrado gigante. Esos eran los dos personajes. Okay. Y digamos que en esta cuestión también de los vestigios, pienso yo en lo histórico, ¿no? La historia es totalmente una cosa subjetiva, ¿no? Es alguien que realmente escribió Un montón de consensos. unas memorias, unos asuntos que él pensó que eran más importantes que otros, y ahí eso me remite como a la pieza tuya, ¿no? Sí. Como a los viajes, a estos viajes de exploración. Sí, del de mundo. hecho, o sea, también estaba como reflexionando sobre lo que dijo, pues, Julián acabó de mencionar como una palabra que es como bastante central en mi obra, que es como el tema del contacto, y Erika hablando de lo que es humano y no humano, y pues pensando como en cómo uno reconstruye memorias. Creo que pues ese proyecto nació como de una obsesión de entender cómo Occidente ha logrado como construir esa idea pues, del otro, ¿sí? Y pues pensar en términos, digamos que este proyecto obviamente es una parte de la instalación que yo presenté para mi maestría, y creo que pues lo que más me interesó es como ver cómo esas memorias construidas a partir de imágenes fotográficas, la literatura de viajes, diarios de navegación. Entonces ahí yo empecé como a preguntarme pues realmente qué formas podía como llegar a tener ese contacto entre personas que pues en ese momento estaban como separadas por historias y geografías. Y pues esto es como el resultado de una investigación que pues tuvo varios momentos y pues se concretizó como en formas diferentes, desde el trabajo con material de archivo, fotografía, instalación, y pues creo que es interesante ver como esas conexiones sí. con todo. Claro. Todo sí. Puedo meter la cucharada. Claro. Todo para llamar a Sala, a Susana. Porque siento que mucho de lo que estás diciendo es como entender un código, o más bien lo dices esto como entendiendo códigos a partir del encuentro entre extraños, entre lo desconocido, entre mundos.
Además estás hablando de archivo, de reconstrucción a partir de fotografía, y siento que tiene todo que ver con lo que Totalmente. son Sí. las lunas, tus selenografías. De hecho, es como un código, un poquito. Sí, También. sí, Algo sí. de... Como que a mí me remite, o sea, también, yo, como decías ahorita con Erika, yo sé que son, pero me remite inmediatamente como al vestigio de una fotografía, O incluso, digamos, un lugar en común también muy claro entre las piezas acá, y es donde está el valor agregado de la propuesta curatorial, pues es el concepto de protofenómeno, ¿no? Que también tiene que ver con tus prototipos, ¿no? Porque es ese, o con tus arqueologías del medio, ¿no? Que son como propuestas antes del cine, ¿no? O las formas cóncavas y convexas que caracterizan tus exploraciones, pues también hacen parte como de esos protofenómenos, la vida o la muerte, ¿no? Como una pulsación que está justamente en una investigación ulterior, como que claro, el fenómeno está ahí, pero el fenómeno confunde, porque lo que hay detrás del fenómeno es la búsqueda o el proceso vital que se actualiza en este tipo de espacios, ¿no? Y que si bien puede estar desvinculado de la intención inicial, me pasa por ejemplo con tu obra, ¿no? Que ahora la describías con, digamos, claves que yo no tenía muy claras, pero inmediatamente uno la mira, hay un gesto anárquico, es como teletransportarse a los 70s y al videoarte, como por el hecho de quemar la máquina, ¿no? Y hoy pues esta revolución de las máquinas que hacen también revolucionario el hecho de explorar el protofenómeno. Y quizá en mi pieza la luna confunde, porque lo que hay detrás es un problema óptico que puede si bien trasladarse a otros fenómenos naturales, ¿no? Sí. Claro, aquí es la luna porque la luna es lo más inmediato en un cielo tan complicado como el de Bogotá y con condiciones pues topográficas y incluso oníricas, ¿no? Como las horas de dormir determinan mucho. Sí, en una noche uno podría hacer una sola selenografía, o en una vida uno podría hacer una selenografía, porque la experiencia en últimas está marcada aquí no por los telescopios o los medios que lo, digamos, que permiten verlo descriptivamente, y aquí también como la historia o la arqueología como lugar en común, como tú dices, la historia es subjetiva, y creería entonces que la historia como de la ciencia es una ficción en ese sentido, en la que yo me inspiro para remitirme a una especie de historia patrimonial, ¿no? Como la de Galileo, o que en realidad no fue Galileo quien propone el telescopio, fue Henry Wood, un inglés que lo inventa para misiones navales en los mares de los Países Bajos. Y la gran diferencia es que el mismo objeto, una vez se dirige al cielo, crea una nueva experiencia. Entonces aquí el problema óptico pues también es la experiencia ulterior en la que todos estamos ubicados. Okay. ¿Puedo? Sí, claro. Que estaba Sí, como sí, hablando sí. y me pareció interesante porque pues yo también estaba, pues también tuve como un momento que pues no de producción, que no en la maestría, en la cual pues tuve como ese interés de explorar como la dimensión espacial, y por lo general pues tengo un interés hacia todo lo que sería como definido como de dimensión desconocida, y es chévere escuchar Susana como habla como de estos inventos ópticos y esta como tendencia del ser humano al ver y pues de alguna manera registrar, clasificar, es lo mismo que poseer. Entonces pues eso también como que hace parte como de un ideal de civilización que pues me interesa mucho explorar por medio de mi práctica artística, y pues me sentí como muy conectada con lo que pues acaba de mencionar Susana, porque pues también la literatura de viaje es lo mismo. O sea, yo por mucho tiempo, o sea, los diarios de navegación, los mapas son todas herramientas que de alguna manera nos dan como esa seguridad y esa certeza que pues conocemos bien el mundo, y conocer significa también poseer y transformar completamente la percepción de lo que es no familiar, de lo que es ajeno, y pues se traduce en la dimensión de la otra edad. Ahorita que estaban mencionando un poco esta cuestión de la arqueología de los objetos, ¿no? De los medios, pensé en tu trabajo, ¿no? Como también esta cuestión pienso yo que la arqueología de medios y de los objetos en general no es únicamente humana,
ahora hablando también de lo no humano que se refería a lo que se refería Erika, sino que hay, por ejemplo, animales, ¿no? que hacen ese tipo de selección de materiales, de, qué sé yo, por colores, por formas, por tamaños, también dándole una utilidad hacia el cortejo, ¿no? De hecho, cortejo y arquitectura, sí, que arquitectura slash escultura, sí. Entonces de pronto no sé si quieras como comentarnos algo sobre como esos aspectos en tu pieza. Sobre cómo elegir los materiales, dices. No, como, no sé. Lo que quieras decir. Pues no, partiendo de lo que estás diciendo, sí es muy normal que los animales tengan como, digamos, su propia curaduría de materiales. Y digamos que un concepto general que abarca mucho, o casi todo mi trabajo, es simplemente enfatizar ciertas cosas de la realidad y analizar y entender un poco cómo nosotros enfrentamos al medio ambiente, nuestro entorno, bien sea rural o urbano. Entonces, todo esto de algo orgánico construido a partir de algo inorgánico o artificial ya está sucediendo, o sea, ya vemos nidos o pájaros o fauna de las ciudades adecuándose a su entorno, así como nosotros lo hacemos también. Entonces de ahí es donde viene como la selección de materiales que está a mi alrededor y cómo puedo transformar un concepto o una escultura o una arquitectura orgánico, no humano, para que refleje mi entorno, ¿sí? Entonces ahí es más o menos donde comienza. Okay. Sí, ahí hay una cuestión como con lo natural. Como lo natural, como Melissa me acuerdo mucho que mencionaba mucho lo poshumano, pero también está lo posanimal, ¿no? Como ellos también empiezan a adecuarse a recoger todo este desecho tecnológico, que es un poco la materialidad que se empieza a ver en las piezas de Melissa, ¿no? Empieza ella a hacer el mismo ejercicio de recolectar todos estos componentes y a tejer como ellos tejen a partir del desecho de los componentes que quedan, ¿no? Televisores, videobeams, DVDs, de todo, y empieza a generar como esas relaciones y cómo empiezan a generar un eco, ¿no? Porque las piezas son sonoras y empiezan a recomponerse los paisajes, los sonidos, los materiales y lo que reverbera en ellos y la vida que siguen albergando, ¿no? La vida y la no vida y esa ahí es existir como, raro. esa es como la cuestión continua del problema sonora, ¿sabes? Porque yo pienso en un paisaje poshumano, pero entonces también tienes que pensar, ok, ¿son nidos abandonados? ¿Son todavía albergan vida o simplemente hay vida alrededor de ellas? O como cuál es su lugar en el mundo después de la muerte de sus habitantes. O es creado por el humano para otros, o sí, okay. Para los que vienen, para ¿no? los que vienen, sí. Está muy chévere esa distinción que hacías como entre lo orgánico y inorgánico, que para tal vez, decir para los humanos tal vez sea una generalización muy grande, pero al menos para, creo, nosotros en este contexto, como que resulta una distinción súper clara, ¿no? Entonces relacionamos computador inorgánico con no sé, la materia de un árbol orgánico, pero entonces está buenísimo como el señalamiento que haces de lo que para nosotros son dos categorías diferentes o una otra edad, pues para un animal perfectamente puede usarse una cuchara de plástico para configurar su nido porque pues es parte del entorno, es parte de lo mismo. Claro, y también está esa cuestión de hasta qué punto lo natural en ese proceso, digamos, de volverse una cosa, un objeto humano, pierde su naturalidad, ¿no? En qué momento, no sé, como que si uno hace una limonada, entonces no es natural ya porque es una fabricación humana, ¿no? Entonces, sí, ahí habría como todo un asunto como con respecto a eso de lo natural y lo artificial, ¿no? Y eso se ve en varias de las piezas, ¿no? En esta cuestión en lo de Erika también yo veo algo como con el artificio y lo natural, por ejemplo.
o en lo de Bianca, hay algo que En lo de es... Nicolás. En lo de Nicolás. Claro, lo de Nicolás, totalmente. Sí. Esa extrañeza. Sí, con la extrañeza de los patos casados de Nicolás. Con ese material tan orgánico que es la tierra, o sea, tiene como, hay unos quiebres ahí justamente como de sentido de lo que uno ha separado como lo natural y lo natural, o lo natural en oposición a algo artificial, o Sí. es como, está señalando justamente Como la eso, está muy bueno. taxidermia, pero no es taxidermia. Apropiándose de un montón de esa historicidad de las ciencias para señalar pues como puntos de quiebre también. En la pieza de Nicolás es buenísimo porque me encantan que son este patetismo de Sí, los patos, del ajá, pato. pero El patos. sí, exacto, el pato. De los patos para hablar de una masculinidad muy frágil. Sí. Son unos patos muy patéticos. Sí. Sí, no sé, pensaría yo también ahí involucrar lo de Sonia, ¿no? Sí. Con esta cuestión de la disminución de escala, que eso Sí, es muy... y el gesto de agacharse, ¿no? Sí, porque el gesto de agacharse. Porque digamos que Sonia, cuando estaba mostrándonos un poco el material, llega el momento del montaje, la altura era importante, el gesto de agacharse, así como el celular es un formato de video muy pequeño y requiere el gesto también de doblar el cuello hacia abajo, De ¿no? jorobarse. De mirar hacia abajo, no hacia arriba, ¿no? Ya cada vez más cambia todo el eje. Es el hecho del detalle, ¿no? Y como los trabajadores también siempre tienen como toda esa postura, esa fuerza, y empieza a hacer estos planos de algo súper pequeño, empieza a jugar con las dimensiones, la fuerza que se ejerce y empieza a generar unos paisajes muy increíbles en movimiento, de hecho casi detenidos, ¿no? Es como que el movimiento es súper sutil y uno tiene que captarlo, y la postura lo hace a uno capturar también un poco allí donde se está ejecutando ese gran esfuerzo. El esfuerzo se vuelve visual también, el esfuerzo me forza a mi cuerpo también a tener que detectarlo un poco. Sí, entonces el de Sonia, no sé, tú decías una cosa de los trabajadores muy interesante. Yo estaba pensando o sea, cuál era el fenómeno, cuál sería el fenómeno que crearía esa escala humana, ¿no? En cuanto al oxígeno, es decir, ustedes saben que los grandes animales necesitan grandes cantidades de oxígeno. Los pequeños animales se generan es por esta cuestión de ausencia de oxígeno o disminución de la cantidad de oxígeno, ¿no? Entonces yo pensaba como o sea, qué es lo que sucede para que estos personajes existan. Y con respecto a esto de lo laboral, también pensaba en que susto, ¿no? Tener esa escala. Sí, a mí me recuerda mucho cuando uno ve esas imágenes de la minería, que son muy surreales, muy similares, que la rueda es exageradamente grande de los camiones, que los cráteres son abismales. Ahí es donde empieza a jugar el plano, que me parece muy crítico, ¿no? Porque empieza a velar esas grietas y esos paisajes urbanos desde lo cotidiano un poco, pero empieza a entrar uno en este otro plano que maneja mucho Sonia, que son planos muy limpios, pero a la vez casi detenidos, ¿no? Los movimientos se vuelven psíquicamente sutiles. Entonces, las escalas empiezan a jugar con la escala propia del ojo también, claro, del que lo ve. Claro, la óptica, sí, ¿no? La óptica. Sí, pues me pregunto de hecho si se trata como de un nuevo planeta como tipo Solaris, una referencia de ciencia ficción, porque parece casi que los elementos en su conjunto componen esa ciencia ficción, donde se están alterando las leyes, o sí, más bien se trata, quisiera saber, como de planetas, como decías tú, que dialogan, planetas distintos que dialogan, porque parecieran las dos cosas. Total. Que lo de los planetas, ¿no? Aquí tenemos como cuerpos celestes de otro tipo, ¿no? Y hay como una relación como con el Sol, con la Luna, con la Tierra, como esta cuestión del lo planetario también, ¿no? Y otros planetas, otras instancias, Otros planos. Otros planos.
Sí, pero sobre todo la conciencia de que este planeta es otro planeta respecto a otros. Claro, Sí. claro. La otredad, ¿no? Que también está aquí apareciendo en tus extraterrestres, ¿no? De hecho, ¿no? Sí. Un poco. Sí, creo que sí. Bueno, no sé si William quiere comentarnos algo. Quiere. Claro que sí. Sí, Claro que sí, por supuesto. Que me invitas. Te invito. No, pues gracias. Sí, yo estaba pensando, creo que era Brian Eno, que me gusta mucho como los pensamientos que él tiene sobre la tecnología. Él decía que el error característico de un aparato era el que terminaba volviéndose su rasgo de personalidad. Entonces, cuando hay un sonido que se exagera en una cuerda de una guitarra, o la estática que suena cuando el cassette se va gastando, o cuando se salta la aguja del disco, ese tipo, digamos, como ese rasgo de representación fallido, o sea, ese error, se vuelve el rasgo de identidad de esa tecnología. ¿Sí? Entonces, como que un DJ solo puede hacer eso con un LP. Claro, lo que se conoce en sonido como timbre. Sí. ¿Sí? Que digamos diferencia un violín de una flauta. O por sí, claro. O como cuando digamos en el metal la voz se rasga como a unos niveles exagerados. Ese rasgo de error es el que construye una personalidad, una identidad. Entonces yo sentía que aquí hay también una exploración en la identidad de la tecnología misma, cuando se rompe esa ficción de que la tecnología es una representación totalmente fidedigna de lo humano, ¿sí? Porque no es que es totalmente humana, pero no es que logre representar ese mundo humano, porque es limitado, que es lo que pasa, por ejemplo, pues con la pieza del computador quemado, que es una memoria que no es eterna, es una memoria que se pierde, que tiene una sede física. O sea, nosotros creemos que Internet es inmaterial, pero hay un montón de motores en la Antártica que están destruyendo el mundo, porque para que operen es como un pequeño país eléctrico ahí que está derritiendo el hielo y nos vamos a ahogar todos por tanta Internet. No más Wi-Fi, por favor. No más NFT. Sí, exacto. NFT no es el camino. Como Erika. Pero, por ejemplo, en Erika me gusta mucho también esa cosa como de coger un proyecto sci-fi y hacerlo todo homemade. Es como, vamos a hacer una película de sci-fi en mi cuarto, tejiendo, sí, y pone los boceticos y es un muñequito, sí, ¿no? Como que tiene esa cosa también que obviamente no es ridiculizar el sci-fi, sino todo lo contrario, es que nuestra cabeza es un cine sci-fi en el que estamos formando esas ficciones con nuestras imágenes próximas. Pensaba que me parece que simbólicamente es muy potente la pieza del globo terráqueo cóncavo, porque yo siento que esa imagen está muy bien elegida. Por ejemplo, cuando la Tierra tiene esa forma, se vuelve como una especie de lente, ¿no? Es como un lente ocular, es como un lente de contacto. Y eso me hacía pensar en Jules Verne y en la única novela de él que no se comprobó real fue la de la Tierra hueca. ¿Esa cómo se llama? Que la Tierra es hueca y bajan viaje al fondo, al centro de la viaje al centro de la Tierra. Esa es la única novela de él, digamos, que en el futuro no se volvió real. De resto, absolutamente todas las Indias Negras, el París del siglo XX. Pero hay viajes, bueno, no al de la centro de la Tierra, Tierra, pero sí a lugares muy extraños. Bueno, sí, hay catacumbas, sí. Absurdos, bueno. Sí. Son reales. Pero yo pensaba que esa novela es muy interesante y en esa relación con esa imagen y con esa escultura, es que es como si Verne estuviera pensando que en ese momento la Tierra no era un objeto, porque nadie había podido verla completa, porque aún no existían los astronautas. Entonces había como una imagen de la Tierra que se sabía, si pero nadie la había visto. La Tierra todavía no era una cosa, había una imagen de la Tierra completa, ¿sí? Entonces esa Tierra casi que era falsa y es súper interesante cómo ha evolucionado esta imagen de la Tierra. O sea, está en constante evolución y creo que eso es lo que más me llamó la atención y me llevó a ese proceso como de construirla pues de forma manual, como con mi imaginación.
muy interesante. Porque es O sea, que como sigue esa siendo una naturaleza imagen. que cambia Claro. constante, la representación de la Tierra siempre ha cambiado y pues se basa también en una Sí. imaginación. Es que uno piensa que ya la conoce, pero no es verdad. O sea, pues nada más lo que hacía Subsolar, que volteaba el globo terráqueo y ponía América arriba, ese es de Subsolar, no de... Torres García, ¿no? Pero el Subsolar tenía también, que ellos, bueno, eran muy amigos. Nuestro norte es el sur. Sí, 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 Sí. Entonces simplemente lo voltea y uno dice, sí, porque uno siempre piensa que solamente está abajo. Sí. Eso es una representación. David Peña tiene una pieza increíble que uno ve una mancha y uno dice, ¿qué es esa mancha? Son Y uno los- dice mapa del océano, Océano, y es como sí, que sí. él dibuja continentalmente el agua. Siempre se dibuja continentalmente la tierra. Entonces es como como el una negativo. Pangea del agua. Es la Pangea del agua, sí, Sí. es como el negativo de la tierra pisable. Sí. Y es otra vaina que uno nunca ha visto, es otro continente ahí extraño. Y la tierra es el borde, entonces si uno no conoce la tierra, hay muchas imágenes. Pues estamos en el 2022 y hay planosferistas y están creciendo. Y hay geógrafos Está como de, planosferistas. está como de moda la Geógrafos. ficción de la Edad Media, ¿no? Sci-fi. Y es lo que se pensaba mucho de lo que dice Bianca, que la imagen, el imaginario, la imagen de la Tierra está en constante cambio. Yo me acuerdo cuando dijeron la imagen o la Tierra siempre la concebimos esférica y no es Ajá. esférica. Lo esférico es una invención humana, Sí. así como lo cuadrado Sí. es ovalada, Es es una abstracción, semi-ovalada, no es una esfera completamente. achatada. Exacto, Achatada. tiene algo Las ahí ondas. que también según cuando viaja, porque esa era la idea del viaje, lo veíamos plano, ¿no? Sí. Como las imágenes del orden que dice William, que era meramente bidimensional, Sí. con un orden, cuando en realidad es estamos viajando así constante, el sol va viajando, vamos corriendo detrás del sol, o sea, nosotros no estamos en el mismo espacio nunca, a través del espacio, entonces la forma va cambiando, todo va cambiando. Un día vi un video de un man que cogió como internet y decía, vayas hasta el último año que le bote el calendario de su computador, y llega hasta la Edad Media, hasta 1800, 1700, y pone marzo como estas fechas y solo habían 3 semanas. O sea, en esa época los días de la Tierra eran otros. Entonces, como el tiempo también se va deformando y la interpretación y la idea que tenemos de tiempo y de vida y de forma. Que es Sí. otro concepto Exacto. construido. O sea, Claro, que claro. Es le una añade- construcción humana para hablar de para de representar crear nuestra esa- propia realidad, porque seguimos en la caverna de Platón, simplemente usamos el lenguaje para nombrar algo que no entendemos. Ujú. Sí. Es- Sí, sí, no, y hay un problema lingüístico, o sea, por ejemplo, cuando los surrealistas, hay como un avance muy importante en el surrealismo y que ni siquiera eso lo había hecho, bueno, entendieron súper mal Freud, pero re mal, o sea, era como si inventaron otra vaina, y Freud odiaba el surrealismo por eso, porque como pues esta gente que está diciendo. Pero digamos, por ejemplo, era muy interesante que ellos decían que era atroz que toda la humanidad hubiera considerado como que los sueños eran falsos, porque pues estamos viendo, estamos pensando todo, y es también como un desplazamiento de los parámetros mentales como secundarios, que es algo que en el problema tecnológico de las representaciones, o sea, creo que por eso esa cortina roja está ahí. Es como que igual las imágenes son unas representaciones que son la única manera en la que tenemos de construir nuestros mundos. Sí, y ahora con la tecnología pues se vuelve como mucho más rara, porque entonces ahora como que se vuelve, pues sí, no sé, Black Mirror habla mucho de eso. No es tan buena esa serie, es muy moralista, pero sí es verdad, pues, o sea, nosotros ahora nos configuramos qué likes tenemos, nuestra personalidad, qué tanto puede ser abordada por la tecnología, y si no es abordada por ella es como que es falsa. Sí. Entonces también, pero de nuevo, y ahí volviendo a esa frase de Brian Eno, es más bien como cuando esos límites se rompen, se da uno cuenta también pues que hay unos límites humanos también en el que le estamos creyendo demasiado a esas representaciones tecnológicas. Valentina, me llega una pregunta para ti, es como, ¿cuál es el impacto medioambiental y si lo contemplaste a la hora de quemar una batería y el PC? Ok, la batería no se quemó, vuelvo y les comento, yo retiré la batería porque precisamente tenía un impacto de seguridad, porque está hecho a la intemperie en la montaña, podría generar un incendio. Puede explotar. Sí, va a explotar, es litio, entonces lo único que no tiene es la fuente de poder alterna, porque por si ya no funcionaba, el computador era tan antiguo,
desde su uso, que ya necesitaba solamente, o sea, ya no dependía de la corriente continua de la pila, sino simplemente la alterna del enchufe. Entonces, al ya no estar conectado como a esa vitalidad enérgica, simplemente está el cuerpo. Entonces el cuerpo ya entra en combustión allí, entonces ya la pila no está. Aquí el efecto ambiental es más como la combustión, casi como el efecto ambiental de los hornos crematorios que impactan, obviamente contaminan, son elementos que se están pues, descomponiendo a través del fuego, como ocurre también un montón en las quemas de plástico, y obviamente está allí, ¿no? Pero la pila no estaba allí, entonces no es tan complejo en ese aspecto. Listo, mil gracias. Dale. ¿Alguien más? Una pregunta. Otra pregunta. Creo que ya. ¿Ya? Sí. Bueno. Exacto. Sí. Pues no sé. Mañana, Bueno. ¿cómo se va a definir? ¿Quieren cerrar con algunas palabras o simplemente...? Bueno, pues no, nada, muchas gracias por la asistencia, Gracias, sí. por escucharnos. También muchas gracias a todos Sí, los que sí, vinieron, muchas todas, gracias. sí. Todas, Gran todas. ensayo que se Todos, compuso aquí. todos. Estuvo muy bueno como entender estas conexiones que hay entre los diferentes trabajos. Son trabajos muy buenos. Y hasta que, ¿cuándo va a estar esta exhibición? 8 de abril. Hasta el 8 de abril, entonces todavía se puede visitar Claro. esta muestra. Pues les agradezco mucho a todos y a William por participar Sí, sin sí. que supiera. Sí. Su participación sorpresa, Sí. tanto para todos como para él. Sí. Entonces, pues muchas gracias y Gracias. nada, muchas Gracias por tu Muchas presencia. gracias. A todas, a todos. Gracias. Gracias a todos ustedes por participar, por acompañarnos, por realmente hacer de esta experiencia única. Cada vez que venimos a la galería todas las mañanas es increíble sumergirnos en este mundo, no sé, como en esta realidad paralela. Entonces, realmente lo hemos disfrutado muchísimo. Muchas gracias. Gracias a Gracias. todos.